Amén. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga con su palabra. Padre, qué bueno eres con nosotros. Eres bueno todo el tiempo. Eres misericordioso y fiel con nosotros, Dios. Te alabamos y te bendecimos este día, Padre, por todas tus obras maravillosas, Señor, en medio de tu pueblo. Gracias por este día. Gracias, Señor amado, por lo que hoy vas a hacer con nosotros, lo que estás haciendo ya, Señor, y lo que vas a continuar haciendo. Oramos, Padre, para que nos bendigas a través de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo siga hablándonos, que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra en nosotros, edificando nuestras vidas. Así como un edificio es edificado con ladrillos, queremos nosotros ser edificados con tu palabra, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial. Te alabamos y bendecimos, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén. Amén, amados. Continuamos con nuestro ciclo de mensajes hablando sobre temas de edificación para la familia. Hoy vamos a hablar sobre los principios de cómo educar a nuestros hijos en el temor del Señor. Amén. No se olviden, el contexto de todo es aquel pasaje que hemos leído en Efesios capítulo 5, verso 18, cuando nos dice que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Después de decirnos, después de ordenarnos más bien, porque este es un mandamiento de parte del Señor, ser llenos del Espíritu Santo, después de esa impartición del mandamiento, viene ahora las indicaciones respecto de lo que tenemos que hacer nosotros para edificar nuestro matrimonio y nuestra familia. Amén, porque sin esa base es difícil construir matrimonios. Sin esa base es difícil construir familias según Dios lo establece. Bueno, hoy vamos a tener algo especial. Dice la palabra en Efesios capítulo 6, verso 4, dándonos una impartición a los padres. Dice, ustedes los padres no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Dios nos delega entonces algo importante, nos ha delegado a los padres la responsabilidad de educar a nuestros hijos en la disciplina y ¿qué más dice? En la instrucción. ¿De qué? Del Señor. Vale decir, de los mandamientos del Señor. Padres, ustedes tienen que educar a sus hijos en la disciplina y en la instrucción del Señor. ¿Qué es esto del caminar cristiano, mis amados? Hay dos cosas importantes que tenemos que destacar. Uno es la disciplina. ¿Saben que el cristianismo se trata acerca de disciplina? Discípulo, esa palabra también proviene de esto mismo que les estoy hablando, de disciplina. Nosotros tenemos que ser gente disciplinada en nuestra oración, disciplinada en la lectura de nuestra palabra, disciplinados en el estudio de nuestra palabra, disciplinados en la meditación de la palabra, disciplinados. Es una disciplina el cristianismo, algo así como una carrera. Algo así como los médicos. Los médicos tienen una carrera, una disciplina. Nosotros somos cristianos y tenemos que caminar en los caminos de un cristiano. Amén, amados. Y dice este pasaje específicamente, padres, ustedes tienen que educar a sus hijos en esa disciplina y en esa instrucción del Señor. ¿Cuántos saben que los hijos son bendición de Dios, son regalo del Señor? Amén. Son herencia de Jehová los hijos, dice la palabra. Dios nos ha regalado hijos. ¿Para qué? ¿Para qué nos ha regalado hijos? Para sacarnos unas fotos y decir, ay, qué lindo es tener hijos. Para no sentirnos solos ni vacíos. No, al margen de todo eso es hermoso sentir que tenemos familia, tenemos hijos, pero al margen de eso, Él nos ha dado hijos para que nosotros cumplamos como buenos administradores del Señor este mandamiento de disciplinar en la instrucción del Señor a nuestros hijos. Esa es la principal responsabilidad que tenemos nosotros. Ahora, obviamente, ya les dije que cumplir con este mandato, con esta responsabilidad sería difícil, pero por eso Dios antes nos ha dicho que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo para cumplir cabalmente esta responsabilidad. Si no estamos siendo llenos del Espíritu Santo, es difícil que seamos padres que cumplan este mandato de parte del Señor. Entonces, amados, lo primero que nosotros tenemos que hacer y entender como padres es que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Para decir, nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Como dice la palabra en Deuteronomio, quiero que vayamos allí a esta cita para entender exactamente la instrucción. Hay un contexto y después viene una instrucción. Dice a partir del verso 4, oye Israel, y cada uno ponga su nombre, oye Marco, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es,
y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es un aspecto importante que nosotros tenemos que realmente retener este día en nuestro corazón, amados hermanos. No podemos cumplir con la función que a continuación nos da el Señor como un mandato para hacer con nuestros hijos si primeramente nosotros no estamos amando al Señor. Por eso nos dice el Señor tu Dios uno es, amarás al Señor tu Dios. ¿A quién está dando este mensaje? ¿A quién está impartiendo este mensaje? A nosotros, como padres. Como padre tú tienes que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice a continuación, estas palabras que hoy te mando a cumplir estarán, ¿dónde? ¿En tu mente solamente? No, dice, estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Saben? Todo eso podemos hacer con la palabra del Señor si primeramente tenemos en nuestro corazón. Estas palabras, dice el Señor, estarán en tu corazón. Padre, realmente las palabras del Señor están en nuestro corazón. Cuando las palabras de Dios están en nuestro corazón, no podemos hacer otra cosa que sacar lo que hay en el corazón. La misma palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si está en tu corazón la palabra, no harás otra cosa que hablar y hablar y hablar e instruir permanentemente. Estas palabras estarán en tu corazón, papá y mamá. Amén. Amén. Deben estar en tu corazón estas palabras. No solamente debes tener un conocimiento intelectual de la palabra del Señor, no solamente decir, oh sí, yo conozco exactamente la doctrina, yo sé cómo es esto, sino tienen que estar aquí. Porque si están aquí, eso es algo que late, eso es algo que emana, eso es algo como esa fuente inagotable que salpica y salpica y no se detiene. Amén, amados, eso es lo que el Señor quiere. Y el apóstol Pablo dijo que la palabra de Cristo more en abundancia en sus corazones. ¿Dónde tiene que morar la palabra del Señor? En nuestros corazones. Aquí, en nuestros corazones es donde tiene que morar la palabra del Señor para que nosotros podamos todo el tiempo cumplir con este propósito del Señor, que es impartir a nuestros hijos la disciplina y la instrucción del Señor. En Deuteronomio 6:7 nos dice, y este es el mandamiento después de entender el contexto, la repetirás a tus hijos. Esta palabra repetir proviene del vocablo hebreo misná, que significa inculcar continuamente. Y este definitivamente es el mejor método de enseñanza, de impartir una enseñanza tanto a niños como a personas adultas. La repetición. En la repetición solamente nosotros vamos a poder retener un mensaje y por eso Dios, conociendo nuestra naturaleza, nuestra forma de ser, nos da este mandato específico a los padres y nos dice, Padre, tienes que repetir estas palabras a tus hijos. ¿Cuántos padres repiten la palabra del Señor a sus hijos? La palabra del Señor. Yo sé que repetimos muchas cosas. Estamos repitiéndoles las cosas que tienen que hacer, las cosas domésticas. No se come así la sopa todo el tiempo, ¿no? Baje sus manos, haga esto, lo otro. Todo el tiempo estamos dando ese tipo de imparticiones. Pero al margen de eso, nosotros tenemos que ser conscientes de repetir la palabra del Señor. Vale decir, inculcar continuamente. Esto es algo continuo. Dios sabe que nosotros los niños y los adultos aprendemos por repetición. Amén. Segunda Pedro nos dice a propósito, Segunda Pedro capítulo 1 versos 12 al 13 dice, por esta razón siempre habré de recordarles estas cosas, aun cuando ya las sepan y estén firmemente afianzados en la verdad que han recibido. Mientras yo tenga vida, decía el apóstol Pablo, es mi obligación animarlos y recordarles todo esto. Siempre habré de recordarles estas cosas, aunque ya sepan. ¿No? Y eso es lo que a veces, en los niños provoca esa reacción. Papá, pero ya me dijiste esto. Pero mamá, ya me dijiste esto.
Y muchos de nosotros también en la iglesia, ¿no es cierto? Pero ya usted, pastor, ya predicó sobre esto, ya nos dijo. Pero ¿qué dice aquí el apóstol Pedro? Dice, por esta razón siempre. ¿Qué significa siempre? Siempre. Dice, siempre habré de recordarles estas cosas. Así que no se cansen conmigo. Siempre habré de recordarles. Y aún dice, cuando ya la sepan y estén afianzados en la verdad que han recibido, aún a pesar de eso, hay que seguir fortaleciendo la verdad. Amén. Hay que seguir reforzando y reforzando y reforzando para que cumplamos con este mandato del Señor. ¿Cuántos conocen un tema esencial en el cristianismo que es el perdón? ¿Cuántos conocen? Amén. Conocen, saben. Han leído la Biblia. Han escuchado muchos mensajes sobre el perdón. Pero ¿cuántas veces tengo que todavía repetirles y afirmarles? ¿Cuántas veces todavía ustedes están luchando en su diario vivir con el tema del perdón? Entonces es importante repetir, recordarles, para que realmente caminemos todos los días sobre ello. Dios ahora nos da esta instrucción como padres. Deuteronomio 6 nos dice, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Eso es continuo. El verbo que les expresaba nos habla de esta acción continua que tenemos que hacer con los hijos. ¿Cuándo? Todo el tiempo. En cada circunstancia. Cuando subes al auto, estás con tus hijos yendo a diferente lugar o yendo al colegio, volviendo del colegio o yendo simplemente al mercado, alguna parte donde vayas, donde estés, el tiempo que tengas con ellos, dice, aprovecha el tiempo de inculcarles esta palabra, el mensaje. Háblales de Dios, háblales la palabra continuamente, permanentemente. Algunos padres creen que es en la iglesia donde los hijos deben aprender a amar a Dios y a temer a Dios. ¿Saben qué? Según la palabra de Dios, es nuestra responsabilidad como padres enseñarles a nuestros hijos a amar a Dios. La iglesia es simplemente una ayuda, es un apoyo, pero nosotros tenemos la principal responsabilidad de inculcarles a los hijos la palabra del Señor. Amén, amados. Amén, padres. No es en la iglesia es una ayudita. Es bastante simple este razonamiento, porque ¿cuántas horas pasan en la iglesia sus hijos? A la semana. ¿Cuántas horas pasan? Un par de horitas. ¿Cuántas horas están en casa? ¿Cuántas horas pasan con ustedes? Es simple razonamiento. La iglesia es una ayuda, pero nosotros somos los responsables de inculcarles a ellos a amar a Dios, a temer a Dios, a buscarle al Señor, a obedecerle, a respetar al Señor. Nosotros tenemos que inculcarles como padres de familia. Esa es nuestra principal responsabilidad, amados hermanos, porque la mayor parte del tiempo están con nosotros. Amén. Y por eso yo les decía la importancia de inculcar la palabra del Señor en la iglesia y no tener simplemente programas de entretenimiento. Es triste, hablando de la iglesia en el contexto general. Programas para jóvenes, para niños, están en la iglesia, los niños y los jóvenes están felices. ¿Saben por qué? Porque hay full entretenimiento y nada de enseñanza. Y pensamos que estamos cumpliendo con nuestra misión. Qué engañados que estamos. Qué lejos estamos de cumplir este mandamiento del Señor, de inculcarles instrucción y disciplina. ¿Qué instrucción y qué disciplina podemos inculcarles con el entretenimiento a ellos? Nada. Simplemente los tenemos entretenidos ese par de horas y vuelven a casa sin nada de la palabra en sus corazones. Amados, la iglesia es un lugar donde nosotros tenemos que aprender disciplina, no es un lugar de entretenimiento. Amén. Es un lugar de aprender disciplina e instrucción del Señor. Así que el mandato para nosotros, los padres, es aprovechar todo el tiempo que tengamos de estar con los hijos. Yo sé que vivimos en una sociedad bastante difícil en materia de tiempo, porque eso es lo que menos los padres tenemos, pero el tiempo que tengamos, aprovechemos. Cuando estés andando, cuando salgas de casa, cuando estés en el camino, y al acostarte, y al levantarte. La palabra nos da instrucciones específicas. ¿Qué tienes que hacer?
Antes de acostar a tus niños, ora con ellos. Antes de acostarlos a ellos, aprovecha ese tiempo precioso, aunque sea 5 minutos, de compartirles un pasaje de la Escritura, una historia bíblica, un principio bíblico, de enseñarles a ellos. Aprovechemos cada circunstancia, amados hermanos, de eso nos está hablando la palabra del Señor. Todo el tiempo que están en casa y que tú estás con ellos, aprovecha ese tiempo para instruirles la palabra del Señor. En cada circunstancia que ellos estén viviendo, tal vez llegaron de la escuela un poco ofuscados por la experiencia que tuvieron. Escúchales primero y luego saca la palabra. Y diles, hijo o hija, todo lo que pasó es por esto, la palabra dice esto, y tú tienes que actuar de esta manera. Y nosotros como cristianos tenemos que hacer de esta manera las cosas. Amén. No puede ser que nuestros hijos pasen todo el día en los videojuegos o viendo la televisión. No puede ser. Como padres, un día rendiremos cuentas a Dios por este pasaje de la Escritura de Deuteronomio. Amén. Y cuando tú estés delante del Señor, ¿qué cuentas le vas a rendir? ¿Qué vas a decirle al Señor? Obvio, el Señor, no tuve tiempo. ¿Y qué te dirá Dios? Ok, está bien entonces. ¿Será que así de suave sea? No. Dios te va a decir, yo te encomendé a ti, te di la responsabilidad de que instruyas en toda disciplina, en toda instrucción. Tú eras el mayordomo, el administrador. ¿Qué hiciste? ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Aquel hombre dijo, no, yo sé que el Señor es malo, así que escondió su talento bajo la tierra. Y un día le dijo, eres un siervo malo, no eres un siervo fiel. Si tú sabías que yo era un hombre malo y que iba a pedirte cuentas, a pedir cosas que estaban más allá de tu capacidad, ¿por qué no tuviste temor e hiciste lo mínimo necesario, que era invertir este talento en el banco para que el banco te dé intereses? ¿Saben que realmente la situación es seria, amados hermanos? Es un asunto serio. La responsabilidad que nosotros tenemos como padres es una gran responsabilidad. Y tenemos que ser nosotros hallados como mayordomos fieles delante del Señor. Amén. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la principal función que como padres tenemos que cumplir? Sino lo que dice aquí la palabra en Deuteronomio y en Efesios. Esa es nuestra principal responsabilidad. Así que aprovechemos cada momento para inculcarles los principios bíblicos. Aprovechemos cada situación para reflexionar con ellos. Estemos con ellos, estemos pendientes, estemos atentos a todo lo que están viviendo. Amados hermanos, es importante porque realmente es una edad bastante crítica, la etapa de la formación de ellos. Tomemos tiempo. Yo sé que muchos estamos afligidos por las cosas que nos están pasando alrededor, pero no podemos permitir que ellos vayan a dormir sin tener un mensaje de Dios en sus corazones, sin orar, sin hablar con Dios. No es posible, amados hermanos, porque si no el tiempo pasa y ellos van a ser totalmente absorbidos por esta sociedad humanista y atea en la que vivimos. Porque ¿cuántas horas pasan en la escuela? ¿Cuántas horas al día? ¿Y cuánta enseñanza van recibiendo en la escuela? Enseñanza totalmente atea, totalmente humanista, totalmente contraria a los propósitos y la voluntad de Dios. En casa es donde tú tienes que enseñar a tus hijos a amarle a Él, porque en la escuela le enseñan a no amar a Dios. Amén. Esa es una tremenda responsabilidad, mucho más en el tipo de sociedad en el que estamos viviendo nosotros. Tal vez muchos dirán, qué pastor más exagerado. ¿Saben qué? No se trata de ser exagerados o no. Aquí se trata del destino de tus hijos, del destino eterno. Nosotros no solamente estamos ocupándonos en ellos para tenerlos un día profesionales, ingeniero, médico, abogado. No, eso es pasajero, eso es secundario, amados hermanos. No podemos estar centrados nosotros pensando en lo secundario cuando lo importante es ver el destino eterno, velar por el destino eterno de ellos. Quieren un día
Ustedes ir al cielo, a la presencia del Señor, disfrutar, estar ahí en la gloria del Señor y sus hijos en el infierno. Pero así de serio es, amados hermanos. Entonces, ¿por qué no estamos cumpliendo con la responsabilidad de inculcarles la palabra del Señor? ¿Por qué no estamos enseñándoles a tener comunión con Dios? ¿Por qué no les enseñamos a orar? No les van a hacer a ellos. Porque como todo mundo vinimos con nuestra naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa no gusta orar, no busca o no gusta buscar de las cosas de Dios. Y hay que enseñarles. Amén. Amados, hoy estamos ante esa gran responsabilidad delante del Señor. Deuteronomio 6, 8 y 9 dice, hablando de la palabra, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dice, las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En parte estos versículos tienen un sentido figurado. Que aquel día muchos fariseos literalmente escribían la Biblia en pergaminos y se colgaban ahí. Pero no, el sentido es figurado. ¿Y cuál es el sentido? El sentido figurado es para enfatizar la importancia que tiene la instrucción de la palabra del Señor a nuestros niños. Amén. Que debe ser constante, sin desmayar y tiene que ser fervorosa. Por la única y sencilla razón, para que tus niños tengan escrita la palabra en sus corazones. Porque cuando esté escrita en sus corazones, otra cosa. Vas a tener hijos realmente bendecidos. Cuando la palabra esté escrita en los corazones de ellos, tus hijos serán simplemente diferentes. Tendrás unos hijos que verdaderamente amen a Dios. Tendrás hijos que permanezcan firmes y fieles a Dios. No importa dónde vivan, no importa la sociedad. Cada vez que yo pienso en el mundo en el que vivimos, pienso en Daniel. Él vivía en una de las sociedades más difíciles que se podía vivir en aquel tiempo, Babilonia. Babilonia representa lo más pecaminoso. Y vivía en ese medio. Y Daniel y sus 3 amigos de los que nos habla la Biblia eran jóvenes íntegros. Eran muchachos. Eran jovencitos. Y eran fieles al Señor. Amén. ¿Por qué fueron fieles? ¿Quiénes fueron los responsables de educar a Daniel, a Sadrach, a Mesach y a Abednego? ¿Quiénes? Sus padres. Sus padres hicieron una buena tarea, un buen trabajo en ellos, les inculcaron bien la palabra del Señor, hicieron que esta palabra esté no solamente en sus mentes, no digan simplemente, sí, yo ya sé, no, eso sí, eso, ya sé. Si sabes por qué no haces el bien que sabes, porque está aquí en la mente, pero no está aquí en el corazón. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Al margen de enseñarles la palabra, tenemos que estar orando para que esa semilla produzca fruto en sus vidas, en sus corazones. Dios siempre ha querido, amados, que su pueblo tenga un corazón. Ese corazón dispuesto a recibir su palabra. Dice la palabra en Hebreos a propósito, capítulo 10, verso 16. El Señor ha dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. ¿Dónde va a poner las leyes Dios? Dice, en su corazón y las escribiré en su mente. Dios siempre ha querido que su pueblo tenga la palabra escrita en su corazón. Aquí en el corazón es donde tiene que estar escrita la palabra. Y no solamente tenemos que tener un conocimiento mental, amados, intelectual. Yo no quiero que ustedes sean unos hombres y mujeres que conozcan la palabra intelectualmente únicamente. Yo quiero tener un pueblo, quiero ser un pastor de un pueblo que tenga un corazón para Dios. Un corazón apasionado por la palabra del Señor. Porque si hay pasión en tu corazón por la palabra del Señor, lo demás es añadidura. Lo demás viene automáticamente. Porque si tienes pasión por Dios, hay ese fuego ardiendo en tu corazón por la palabra del Señor. También habrá ese fuego ardiendo por amar a Dios, por alabar a Dios, por adorar a Dios, por obedecerle a Dios, por todo lo demás que viene simplemente como una consecuencia de tener la palabra en tu corazón. Amén, amados. ¿De qué sirve tener escritos versículos en nuestra frente? Podemos escribirnos literalmente la Biblia si no está aquí. ¿De qué sirve tener versos bíblicos en nuestras casas escritos en las paredes? Se ven bonitos,
Pero si no está en el corazón, de nada sirve. Hay muchos hogares, muchas casas que tienen versículos bonitos, frases muy lindas, como dice, por ejemplo, una de esas: en este hogar reina la paz de Cristo. Uno entra a esa casa y lees, y se ve bonito, ¿no es cierto? Pero en la práctica esa casa es un caos, un grito, una gritería, unos insultos de aquí por allá, el papá, la mamá gritando, la mamá al papá, los hijos a los padres a los hijos. ¿Saben que nada tiene sentido si no aplicamos la palabra en nuestras vidas? La palabra tiene que estar en nuestro corazón, porque si la palabra está en tu corazón, esposa, respetarás a tu esposo, esposo, amarás a tu esposa, padres, amarán a sus hijos, hijos, respetarán a sus padres, si la palabra está, ¿dónde? Aquí, en el corazón. Amén, amados. Eso es lo que Dios quiere, es el deseo del Señor. Hay muchos cristianos que usan la palabra del Señor simplemente como conjuros positivos, como simples declaraciones y confesiones. No, la palabra no es para hacer ese tipo de declaraciones. Gente que dice, declaro que todo me irá bien este día, en el nombre de Jesús. Bueno, y salen de casa. Bueno, ahí está el padre de familia que dice eso, ¿no? Declaro que este día me irá todo bien en el nombre de Jesús. Y sale sin despedirse de la esposa porque están peleados. ¿Qué bendición de Dios puede venir a mi vida por más declaraciones que haga de que este día me irá bien si no estoy en paz con mi propia esposa? Esa palabra no tiene sentido, esa es simplemente una declaración sin sentido, una palabra vacía, hueca. Amén. Así que no pongas un cartel que diga, en este hogar reina la paz, y como esposos están peleando como perros y gatos. No, la palabra tiene que estar escrita en tu corazón, en tu corazón. La palabra tiene que habitar en tu corazón. Porque dice Jesús en Mateo 6:7, y orando dice, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Saben qué? Hay muchos cristianos así, que simplemente palabrería, pero nada de vivencia de esa palabra en sus vidas. Todo es palabrería. No podemos ser nosotros gente que vivan como estas personas descritas por Jesús. Las bendiciones no llegan por confesar la palabra. Amén. Yo confieso o declaro, no. Vive la palabra del Señor, obedece la palabra del Señor y las bendiciones de seguro que llegarán a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén, así es, amados hermanos. Dice la palabra en Deuteronomio 30:9-10. El Señor tu Dios te hará prosperar en todo lo que tú hagas con tus manos y multiplicará el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra. Sí, el Señor volverá a solazarse contigo para bien, tal y como se solazó con tus padres, siempre y cuando obedezcas la voz del Señor tu Dios y cumplas los mandamientos y los estatutos escritos en este libro de la ley. Y siempre y cuando te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué dice el Señor? El Señor te hará prosperar en todo lo que hagan tus manos. ¿Cuántos quieren esa parte de la bendición de Dios? Que todo lo que hagan les vaya bien, les salga bien, prosperen en todo. ¿Cuántos quieren esa bendición del Señor? Amén. Pero esa bendición está condicionada a tu obediencia. Nada de eso vendrá si tú no eres obediente. Y sigue diciéndonos Deuteronomio 6, versos 12-3. Dice, para que todos los días de tu vida, tú, Israel, y tus hijos, y los hijos de tus hijos, vale decir tus nietos, teman al Señor su Dios y cumplan todos los estatutos y mandamientos que yo les mando cumplir, para que sus días sean prolongados. Oye, Israel, y asegúrate de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y te multipliques tal y como el Señor y Dios de tus padres te lo ha prometido. Amén. Para que tus días sean simplemente felices, llenos de esa dicha, de esa felicidad, de esa bendición del Señor. Hay algo que tú tienes que hacer. Amén. Y ese algo no es confesar la palabra, sino es obedecer la palabra.
Ese algo es poner, escribir esa palabra en tu corazón, que esté aquí en tu corazón, que lata permanentemente. Josué era un discípulo de Moisés, un joven que todos los días caminaba con Moisés, y él tuvo la oportunidad de guiar al pueblo del Señor una vez que Moisés murió. Y él también recibió una palabra específica. Vayamos al primer capítulo, en el verso 8. Esto es lo que Dios le dice a Josué. Y también Dios nos dice este día a nosotros: procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. ¿No es eso lo que deseamos? Que todo nos salga bien. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? ¿Saben cuál es el secreto? Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Que nunca se aparte de tus labios la palabra del Señor. Y medita de día y de noche para que actúes de acuerdo a lo que está escrito en él. Esta es la palabra importante. Actúa, haz, obedece, vive lo que dice esa palabra que estás escuchando, esa palabra que estás leyendo, esa palabra que estás meditando. Vive, porque si no, nada te saldrá bien. ¿Sí o no? Porque si actúas conforme a esta palabra, dice, todo te saldrá bien. Y si no actúas conforme a esta palabra, nada te saldrá bien. Nada. Y muchos de nosotros estamos en ese conflicto, pero ¿por qué no funciona esto? ¿Por qué no funciona esto otro? Si todos vamos a la iglesia. No, el hecho no es venir a la iglesia. Amén. Porque hay muchos en esta misma hora en todo el mundo llenando las iglesias. Pero al mismo tiempo no están viviendo la palabra del Señor. ¿De qué sirve ir a la iglesia si nosotros no ponemos por obra la palabra del Señor? No es una fórmula mágica el ir a la iglesia para recibir las bendiciones de Dios. No lo es. Amén. Tenemos que ser conscientes, tenemos que despojarnos de ese velo religioso que por nuestra religión tradicional hemos aprendido hace mucho tiempo. Que todo lo que necesitábamos ir a nuestra sagrada, no digo la palabra, reunión, nuestra sagrada reunión. Y bueno, tal vez 25 minutos, media hora de esa reunión y ya todo estaba listo. Y eso, que media hora de reunión y algunos llegaban tarde. ¿No es cierto? ¿Recuerdan su vida religiosa? Después de cumplir con el deber, dicen, todo está bien con Dios. No es así. Es una mentira, es un engaño. Si solamente vas a la iglesia por cumplir, nada está bien. No está bien. Si tus hijos vienen a la iglesia solamente por cumplir, no está bien. No está bien. Tenemos que nosotros todos los días clamar al Señor para que la palabra que les impartamos esté en su corazón. Pero ¿cómo va a estar en el corazón de ellos si no está en nuestro propio corazón? Es un gran problema. Por eso Dios dice, primeramente ama al Señor tu Dios. Tú, Padre, ama primeramente al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser, con todo. Y después inculca estos mandatos. ¿Cómo vamos a inculcar algo que no vivimos? ¿Cómo vamos a decirle, hijo, tú tienes que amar a Dios si tú no amas a Dios? ¿Cómo vas a decirle, tienes que amar apasionadamente a Dios si en ti ni siquiera hay el concepto de lo que es amar apasionadamente a Dios? Amados, aquí estamos realmente ante un gran desafío del Señor. En Juan capítulo 14, verso 21, así Jesús nos dice que cómo es que realmente nuestro amor es medido por el Señor. Dice la palabra, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿El que tiene mis mandamientos solamente? No. El que tiene mis mandamientos y los obedece. Eso es importante. Ese es el que me ama. Ese. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Están en esa categoría de ese?
de esos que saben los mandamientos y obedecen los mandamientos? Amén. Amén, amados. Esta es la palabra del Señor. Y este es el desafío para nosotros. Aquí el Señor nos está aclarando simplemente los ojos. No es que nosotros amamos a Dios porque le decimos, Dios, te amo. No es de boca para afuera. Tenemos que amar realmente de verdad. Y amar de verdad significa obedecer los mandamientos del Señor. Eso es cristianismo, amados. Lo otro es pseudo-cristianismo, vale decir un cristianismo falso. Falso. Y de esos falsos están llenas las iglesias. Cuando conoces los mandamientos y obedeces, entonces tú amas verdaderamente a Dios. Si no, no lo amas. No lo amas. En la obediencia está la bendición, o dicho de otro modo, la bendición está condicionada a la obediencia de la palabra del Señor. Así que ahí tenemos la instrucción, padres. Vayamos a Proverbios capítulo 22, verso 6. ¿Qué nos dice el Señor aquí? Dice, enseña al niño a seguir fielmente su camino, y aunque llegue a anciano, no se apartará de él. Qué poderosa palabra, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer, padre de familia? Enseña fielmente. ¿Qué tienes que ser tú? Fiel en la enseñanza, fiel todos los días, lo que dice la palabra. Cuando se acuesten, cuando se levanten, ponles música de alabanza a Dios. Cuando se acuesten, ora con ellos, enséñales la palabra, medita con ellos en la palabra. En el camino a la escuela, no hablen de otras cosas, sino aproveche ese tiempo de orar con ellos o hablarles la palabra del Señor. Todo el tiempo, esto es lo que tenemos que hacer nosotros, amados hermanos. Aquí tenemos una instrucción, padres. La palabra clave aquí es instruir. Dice, instruye o enseña al niño a seguir fielmente su camino. Y esta palabra instruir en hebreo significa disciplinar. Significa iniciar, significa adiestrar. Esa palabra iniciar es muy frecuente en el lenguaje de las pandillas. Si alguien quiere ingresar a una pandilla, tienen que iniciarlo. ¿Y cómo lo hacen? Ni me pregunten. Gracias a Dios no viví, pero sí escuché muchos testimonios de gente que es iniciada, o gente que es iniciada en diferentes tipos de prácticas extrañas, son iniciados. Para ingresar son iniciados haciendo diferentes rituales o sacrificios simplemente aterradores. Y esa es la palabra que aquí en hebreo significa instruir, iniciar, y también significa adiestrar. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros niños? Tenemos que iniciarlos en el camino de Dios. Tenemos que enseñarles, desde que vienen camino a la iglesia, háblenles, díganles, hijos, la iglesia no es un lugar de entretenimiento, porque ellos vienen con una cara un poco larga, ¿no? Ay, qué aburrido, otra vez domingo. La iglesia es un lugar donde nosotros vamos a aprender la palabra del Señor. Inculquemos eso, inculquémosles en la mente, para que ese pensamiento les venga al corazón. Y ellos sepan que aquí es un lugar donde tenemos que aprender la palabra del Señor. Y para que de a poco ellos vayan teniendo esa palabra en sus corazones. Para que vayan amando la palabra del Señor. Y padres de familia, esto es algo importante para ustedes. No les priven a sus hijos de ese pedacito de comida que tienen el domingo. No trayéndolos a la iglesia. Amén. A veces buscamos lo más fácil para nosotros y lo más fácil es siempre evitar venir a la iglesia un domingo si tenemos otras cosas. ¿Cómo? Si nosotros en casa no les estamos enseñando a los hijos la palabra, no estamos teniendo el tiempo para instruirles. Y es más, estamos privándoles de la oportunidad de venir a edificarse con la palabra los domingos. Y están pasando horas interminables en la escuela, siendo lavados literalmente el cerebro por las filosofías ateas. Y nosotros no estamos haciendo nada. Yo quisiera decirles, padres, reaccionen. Reaccionen.
Despertemos, padres. Este es un asunto serio. Es un asunto realmente de vida o muerte. Este es un asunto, ya les dije, del destino eterno de nuestros hijos. Deberían tener piel de gallina este día. Deberían estar temblando delante del Señor, porque estamos hablando del destino eterno de ellos. ¿Y qué les enseñamos? Les enseñamos la relatividad. Venir a la iglesia está bien cuando quieres. Eso es lo que enseña el padre con el ejemplo al hijo. Y eso es lo que el hijo aprende. Porque cuando sea grande y ya no viva con el padre, él dirá, ir a la iglesia es relativo. Puedo ir cuando quiera, cuando me sienta mal, entonces voy. Y realmente no hay disciplina, no hay vivencia, la palabra no mora en sus corazones. Es que tenemos un religioso más, pero no tenemos un discípulo de Cristo. Cristo viene por su iglesia y su iglesia está conformada por sus discípulos. Amén. Por sus discípulos, no por gente que no es discípula de Cristo, sino por sus discípulos. Por aquellos que lo aman, lo obedecen, por aquellos que tienen temor de Dios, que viven conforme a sus palabras. Quiero aclararles también que nuestros hijos no son salvos debido a que nacieron, entre comillas, en un hogar cristiano. No, ellos necesitan hacer su decisión de fe. Ellos necesitan, igual que todos nosotros, lavar sus pecados en la sangre de Jesucristo. Necesitan nacer de nuevo, necesitan convertirse, necesitan ellos estar frente a esa palabra. Amén. Por eso dice la palabra que les instruyas a tus hijos, instruyes la palabra, porque la palabra que produce en nuestras vidas nos trae convicción de pecado. El día que te predicaron la palabra, ese momento tú temblaste ante tu realidad y tu realidad era que eras pecador. Y por tanto, si no lavabas tus pecados en la sangre de Cristo, lo que te esperaba era simplemente un infierno eterno. ¡Qué tremendo! Y ese día dijiste, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Hoy vengo delante de ti, te entrego mi corazón, mi vida. Ese día hiciste realmente algo importante, la decisión más importante de tu vida, de entregarle tu vida a Jesucristo, de rendirle tu vida a Cristo. Eso es lo que tus niños necesitan hacer. Amén. ¿Cómo lo van a hacer? Recibiendo la palabra en sus corazones. Esa palabra es la que va a llevarlos a definitivamente tener ese encuentro con Dios, a tener esa convicción de pecado. Así que, padres, esa es nuestra responsabilidad. De eso somos responsables. De eso daremos cuentas a Dios. Y al margen también la disciplina en todos los aspectos de la vida. Nosotros necesitamos enseñarles a los hijos a ser íntegros. Esto no es tuyo. Así que vaya a devolver a su amigo. Si se trajo un juguete a casa y dice que se encontró. No, tenemos que enseñarles integridad desde pequeños. Tenemos que enseñarles a ser gente honesta, tenemos que enseñarles a ser gente responsable, tenemos que enseñarles todos esos aspectos, es un trabajo permanente. El ser padres, escribió un escritor cristiano, el ser padres no es para cobardes. Es un buen título que, bueno, si pueden encontrar el libro, les sugiero. Buen título y buen mensaje. Tenemos que enseñarles a los hijos a ser respetuosos. Amén. Respetuosos con sus padres, respetuosos con los adultos. Tenemos que enseñarles eso. Tenemos que enseñarles a ser generosos. Tenemos que enseñarles a respetar a aquella persona que tal vez tiene menos privilegios que él. A no mirar a la gente por la ropa que lleva, por el auto que tiene o por la casa que tiene. No, tenemos que enseñarles realmente lo que significa el principio cristiano, el Espíritu de Cristo. Amén. Nuestros hijos tienen que ser cristianos, amados hermanos. Toda la mente de Cristo. Los pensamientos de Cristo plasmados en los evangelios, en la palabra. Eso es lo que tenemos que enseñarles a ellos. ¿Y saben cuál es el método más eficaz de enseñanza? ¿Sabían, padres?
el método más eficaz es el ejemplo. Tus hijos aprenden más cuando te ven que cuando te escuchan. Ese es el ejemplo más eficaz. Tú puedes decir, hijo, tienes que ser respetuoso. ¿Y tú cómo estás siendo con tus semejantes? Yo creo que la parte de la expresión verbal es simplemente un refuerzo para ellos, pero el ejemplo es definitivamente el método más eficaz de enseñanza para nuestros hijos. Los hijos van a aprender lo que tú eres. Si tú les dices, hijo, ama al Señor, y si te ven realmente amando a Dios, ellos van a amar a Dios. Si tú les enseñas el respeto a Dios y a ti te ven respetando a Dios, ellos van a aprender lo mismo. Ellos van a aprender de lo que te vean a ti haciendo. Eso es. Ellos van a amar a Dios porque a ti te verán amar a Dios. Amén. Amén, padres. ¿Están siendo conscientes de la palabra que reciben este día? Instruye a tu niño para enfrentarse a las circunstancias difíciles, porque este mundo es difícil. Que tu niño no sea de papel y azúcar. Instruye a enfrentarse a las circunstancias difíciles. En lo pequeño, en las cosas pequeñas. Ellos obviamente tienen problemas diferentes a los nuestros. A veces vienen con una situación y nosotros les decimos, lo tuyo no es nada, es insignificante. Si supieras los problemas que yo tengo. No, los pequeños problemas de ellos es un mundo de dificultad. Enséñales la palabra. Recuerdo el otro día recogiendo a mi hijo del colegio. Él me dijo, papá, este día yo di la cara a la tentación. Yo enfrenté la tentación. Y le digo, ¿qué pasó? ¿No? Cuéntame. Hubo una actividad de mi curso y la maestra trajo muchas galletas. Mi hijo no puede comer, estamos trabajando con él en el cuidado de su alimentación, no puede comer galletas que no sean gluten free. Entonces él decía, pusieron las galletas gluten free delante de mí y todos mis compañeritos comían. Y la maestra me dijo, Gabriel, come. Yo le dije, no puedo comer. Y enfrenté la tentación este día, papá. Sí, yo me gozaba, ¿no? Me alegraba y de alguna manera todo ayuda para bien. Aun este tipo de circunstancias difíciles que él está atravesando de niño, le están enseñando obviamente a que él sepa enfrentar verdaderamente la tentación. Sepa decir no a la tentación. Y Dios nos lleva por situaciones y circunstancias así, mis amados, para enseñarnos. Pero tenemos que enseñarles a los hijos a vivir en una Babilonia. Tenemos que hacer de ellos los Daniel y sus amigos. Tenemos que enseñarles que no todo es fácil. Y qué decir en los días de Navidad. Yo voy impartiendo lo que es bíblico, el consejo bíblico. Yo sé que Navidad está plagada de Papá Noel, ¿no es cierto? Que es lo que principalmente el mundo inculca en la Navidad. Pero yo le decía, hijo, Navidad no se trata de Papá Noel, se trata de Cristo. El personaje principal no es Santa Claus, es Cristo. ¿Y quién es el Papá Noel o Santa Claus? Bueno, es cualquier hombre, cualquier persona que se pone un disfraz, es todo. Y un día llega y dice, papá, este día fue difícil, porque en mi escuela todos creen en Papá Noel. Y yo les dije que no creo en Papá Noel. Hasta la profesora cree, me dijo. Es una escuela cristiana, ¿no? Y le dije, está bien, hijo, está bien. Pero me dijo, me faltó el valor para decirles que no está bien que ellos crean en todo eso. Pasan 2 días. Papá, hoy lo mismo. Todos hablaron de Santa Claus y Papá Noel. Y yo les dije que eso no es cierto. Que es simplemente un hombre que tiene un disfraz y eso es todo. Y ellos me reprendieron. La profesora me reprendió, me dijo, no hables así, eso no es cierto. Y yo le dije, es cierto. Y ahí he aprovechado de reforzarle, de decirle, hijo, todo el mundo
puede decir que una cosa es cierta, pero no porque todos digan que algo es bueno, es realmente bueno. O no porque todo el mundo diga que esto es verdad. La verdad de Dios viene simplemente por escudriñar la palabra del Señor. Dios dice que esto es verdad y eso es verdad para nosotros. En ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar nosotros que existe un personaje llamado Santa Claus. Y por lo tanto no vamos a darle ninguna importancia, porque Navidad significa nacimiento, porque en la Navidad nosotros alabamos a Dios porque Él un día vino a este mundo. Amén. Las cosas como vienen, por donde vienen, según el contexto que realmente tenemos nosotros que impartirles a nuestros hijos en la palabra del Señor. Así que el Señor nos dice: enseña a tus hijos, incúlcales los principios, instrúyeles a ellos en toda disciplina y en toda amonestación del Señor. Y es lo que tenemos que llevarles al Señor a sus vidas. Quiero invitarles a que se pongan en pie este día. Vamos a orar por nosotros, por nuestras familias, orar por nuestros hijos en particular este día.